A continuación, se presentará un análisis del artículo Extracción líquido-líquido de aceite esencial de cítricos empleando un contactor de disco rotatorio perforado, de los autores Daniel González, Martín Emil Erisman Techke, Cristina Chiyoda Kashima, Cristian Elizabeth da Costa Rodríguez. Este análisis fue desarrollado por los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia de el programa de Ingeniería Agroindustrial y el curso de Operaciones de Transferencia de Masa, Aura María Correa Rendón, Ángela Torres Chacón, Sofía Silva Caicedo y Jesús Antonio Villamil Vergara. Los aceites esenciales cítricos son principios activos que causan efectos beneficiosos en nuestro organismo, especialmente en los sentidos y el sistema nervioso. Además tienen diversas cualidades, como por ejemplo ser calmantes, relajantes, antisépticos, antidepresivos, entre otras condiciones. Algunas características de estos aceites es que se obtienen a partir de la corteza del cítrico, tienen aroma fuerte aunque refrescante y tonificante, se encuentran ricos en vitaminas, son antisépticos, cicatrizantes y antiseborreicos. Cuando se utiliza para masajes, activa las defensas del organismo, estimula la microcirculación y mejora la nutrición de los tejidos. El aceite esencial de naranja crudo presenta más de 200 compuestos, donde sus componentes principales son linalol y limoneno, como fracción oxigenada y fracción terpénica respectivamente. La separación entre los terpenos y los compuestos oxigenados se puede realizar mediante fraccionamiento, realizándolo por medio de extracción líquido-líquido mediante un contactor de disco rotatorio perforado. En general, el contactor de disco rotatorio perforado ha sido utilizado para promover el fraccionamiento de diferentes sistemas. Este equipo demostró ser eficiente en los procesos de separación de aceite esencial de naranja crudo y mezcla de limoneno y linalol mediante la extracción líquido-líquido, con un buen rendimiento de transferencia de masa y controlabilidad. El objetivo de este estudio fue analizar el proceso de extracción líquido-líquido desarrollado en el artículo Extracción líquido-líquido de aceite esencial de cítricos empleando un contactor de disco rotatorio perforado, haciendo énfasis en operaciones y equipos relacionados a la transferencia de masa y la influencia de las variables de estudio en los parámetros de eficiencia y rendimiento. Materiales y métodos. Los materiales y métodos se dividen en 5 etapas. En la etapa inicial se considera el lugar en el cual se desarrolló la investigación. Este fue el Laboratorio de Ingeniería de Separación del Departamento de Ingeniería de Alimentos, perteneciente a la Universidad de Sao Paulo en Brasil. El otro elemento considerado en la primera fase son las materias primas utilizadas denominadas de la siguiente manera: 1 para el limoneno, 2 para el linalol, 3 etanol y 4 agua. La pureza del limoneno, linalol y etanol fueron de 0,988, 0,992, 0,998 respectivamente. También está el coeo, aceite esencial crudo de naranja, el cual fue extraído industrialmente mediante el proceso de prensado en frío de la cáscara de 2 variedades de citros distintas, donadas por Materias Primas Louis Dreyfus. En la segunda fase se realizó la adecuación de las materias primas. Esto se hizo considerando que se trabajaría con un sistema modelo compuesto por linalol y limoneno y el otro con coeo. De esta manera se prepararon 3 mezclas modelos con diferentes concentraciones de linalol o compuesto 2. Igualmente se preparó el solvente a usar, el cual es etanol hidratado con 30 y 40% de masa de agua. Después de tener las muestras del sistema modelo y el aceite crudo de naranja, se procedió a realizar un análisis cromatográfico a estas, donde se obtuvo la concentración del linalol para el sistema coeo. Seguidamente, se procede a la fase 4 para realizar la extracción líquido-líquido, la cual se realizó con un contactor de disco rotatorio perforado con un funcionamiento continuo a contracorriente y la presión y temperaturas constantes. La fragmentación del sistema modelo se realizó primero y evaluó 4 variables. La variable 1 es la velocidad del plato giratorio, la cual se evaluó variando las revoluciones por minuto en 150, 200 y 250.
La segunda es la relación del solvente-alimentación, la cual se evaluó variando entre 0,5, 1,25, 2,0 y 2,5. También se evaluó el contenido del linalol en la alimentación. Esto se hizo a través de las mezclas modelo M1, M2 y M3, trabajándolas a 150 revoluciones por minuto, con una relación solvente-alimentación de 1,25 y utilizando el disolvente etanol-agua a 30 y 40% de masa de agua. El contenido de agua del solvente S1 y S2 se utilizaron en los casos anteriores. Por último, se realizó la extracción del sistema COEO, al cual se le fijan las condiciones de operación basados en los resultados obtenidos para el sistema modelo. Es así que esa extracción se realizó a 150 revoluciones por minuto, una relación solvente-alimentación de 1,25 y la concentración del linalol en la alimentación fue el que se determinó en la etapa 3, es decir, el valor del factor 2'. Por otra parte, las muestras tomadas durante la operación fueron analizadas por cromatografía. Finalmente, la fase 5. Los resultados experimentales y cálculos se compararon mediante un análisis de varianza con la prueba de Duncan a una significancia de P menor o igual a 0,05. El equipo es un contactor rotatorio de discos perforados, que posee 10 discos distribuidos verticalmente. Funciona a contracorriente, a condiciones de temperatura constantes de 298,2 Kelvin y a presión atmosférica de 749 milímetros de mercurio. El equipo posee dos regiones de separación, una superior y una inferior. En la superior entra el solvente y sale el refinado. En la inferior sale el extracto. Además cuenta con una región de extracción que se encuentra en la zona central, en donde entra la alimentación y entra el solvente por gravedad. Posee un eje vertical unido a unos discos rotatorios que pues para el caso de estudio rotaron a revoluciones por minutos diferentes y en total son 10 discos. Además de una chaqueta que le permite la entrada de agua alrededor para mantener la temperatura a 298,2 Kelvin. La chaqueta se encuentra alimentada por un baño termostático, el cual asegura la temperatura constante mencionada anteriormente. Está unido a tres bombas peristálticas, una en la cual bombea la alimentación, otra que extrae el refinado y otra que extrae el extracto. Este refinado y este extracto son depositados en dos botellas de vidrio ámbar. Por aquí se presenta la alimentación del solvente, que para este caso es etanol y agua a diferentes concentraciones de 30 y 40%, donde, como se puede observar, el color azul hace referencia al agua y el color gris hace referencia al etanol. La alimentación que entra por la parte inferior está compuesta del limoneno y el linalol, donde nuestro compuesto de interés es el linalol. Entonces, el solvente y la alimentación
van entrando a la zona de extracción mientras se presentan los giros en los discos rotatorios. Además de esto, el agua de la chaqueta va circulando para mantener la temperatura constante. Poco a poco la región se llena y pues se ponen en contacto lo que es el solvente y la alimentación, ¿sí? Entonces llega el momento en el pues que toda la región de extracción está compuesta tanto del solvente como de la alimentación y entonces se empiezan a presentar composiciones diferentes, fracciones diferentes dentro de la extracción, dentro de la zona de extracción. Cuando esta zona de extracción pues se empieza a llenar, empieza a salir por un lado, empieza a salir lo que es por un lado el extracto y por otro lado va saliendo el refinado. Entonces acá vemos la zona superior con el refinado, que acá vemos unas composiciones, por eso hacemos la diferenciación entre color, y acá vemos el extracto. También hay unas composiciones, entonces hay unas diferenciaciones en los colores. Cuando se empieza a llenar las bombas peristálticas, pues bombean, valga la redundancia, a estos recipientes, ¿sí? Son los recipientes que son botellas de vidrio que van almacenando eh, estos contenidos. Entonces, se diagrama entonces cómo el agua va circulando para mantener la temperatura y los depósitos de vidrio ámbar pues se van llenando y poco a poco pues se va vaciando hasta que obtenemos nuestro refinado y nuestro extracto y pues ya dejamos de utilizar el equipo. Ahora bien, para la parte de resultados, recordemos que estamos manejando dos sistemas, un sistema real y un sistema modelo. En el sistema real tenemos a un aceite esencial crudo de naranja, en el que para poder hallar las composiciones y las cantidades de las corrientes de salida, es decir, del extracto y el refinado, se utilizaron los índices de extracción presentados en el artículo de estudio. En este caso serían el porcentaje de linalol en el extracto, el porcentaje de limoneno en el extracto y el porcentaje de migración del solvente al refinado. Observando claramente en la tabla que se muestra en el póster ahora mismo que el efecto del contenido de agua es significativo, observando que el mayor porcentaje de recuperación del linalol se obtuvo en el solvente que estaba con un 30% de agua en masa, mientras que para los de 40% se obtuvo valores más bajos. Esto se explica por la hidratación que tenía el solvente. También tenemos un factor importante que son los pliegues. En este caso, para el sistema real, la concentración de compuestos oxigenados fue de 10 a 15 veces más concentrado, como se muestra también en la tabla. Tenemos parámetros igualmente importantes como el número de unidades de transferencia de masa y el coeficiente de transferencia de masa volumétrico global del soluto. En este último no se observó el comportamiento que se esperaba para el coeficiente, es decir, que a medida que disminuyera esa concentración de linalol en la alimentación, iba a aumentar el valor del coeficiente. Sin embargo, se obtuvieron inclusive valores mucho mayores para el coeficiente que le correspondía al 5% de concentración de linalol en la alimentación que para el de 1.27%, que en este caso era el del sistema real. Eso se puede explicar por la complejidad de la composición de ese aceite crudo, ya que cuando hablamos en la caracterización, este aceite se dividió como en dos fracciones, en la fracción de terpenos y en la fracción de compuestos oxigenados.
teniendo como compuestos mayoritarios el limoneno y el linalol respectivamente. Sin embargo, estos no son los únicos compuestos que hay muchos más componentes, lo que hace un poco más difícil el estudio y por lo tanto también una dificultad en la interpretación del número de unidades de transferencia de masa. Ya para terminar el análisis de este sistema real, también se contaron y se tuvieron en cuenta los valores de la densidad y la viscosidad, viendo que la diferencia entre estos para cada contenido de agua en el solvente sí fue significativa, lo que se explica porque el agua influye en la distribución de los componentes de las fases. En este sentido, les mencionaba anteriormente que también se trató un sistema modelo que consistía en una mezcla de limoneno y el linalol. Aquí se varió la velocidad de rotación de disco, la concentración de linalol en la alimentación y la relación de solvente-alimentación. Para el caso de la velocidad de rotación del disco, se fijó una relación de solvente-alimentación de 1.25 y una concentración de linalol en la alimentación de 5,06%. Aquí no hubo influencia sobre los índices de extracción, tales como la migración de solvente al refinado y sobre la composición de soluto en extracto en base libre, por lo que no hubo diferencias significativas en los solventes usados. Además, se observó que cuando esta velocidad aumentaba, lo que hacía era que tenía una influencia negativa sobre los valores del coeficiente de transferencia de masa volumétrico global del soluto y sobre el número de unidades de transferencia de masa. En cuanto a la concentración de linalol en la alimentación, se fijó un valor de velocidad de rotación de disco de 150 revoluciones por minuto y una relación de solvente-alimentación de 1.25. En la gráfica 1 se puede observar claramente que a medida que aumenta esa concentración de linalol en la alimentación, también aumenta la concentración de linalol en el extracto. Además, se observa el comportamiento que tienen ambos solventes, identificando que el solvente que cuenta con más efectividad a la hora de la extracción es del 30%, ya que recupera mayores cantidades de linalol. También cuando aumenta esa concentración en la alimentación, debido a un aumento en componentes y de la solubilidad de fase, hay un aumento de la migración del solvente a la fase del refinado. Con este aumento también hay una disminución del coeficiente de transferencia de masa volumétrico global del soluto y para este caso no se presentó una variación significativa respecto a la viscosidad y la densidad de las corrientes. Ya para terminar, tenemos la gráfica 2, que corresponde a la variación de la relación solvente-alimentación, teniendo como valores fijos una velocidad de rotación de disco de 150 revoluciones por minuto y de una concentración de linalol en la alimentación de 5,06%. Cuando aumenta esta relación solvente-alimentación, hay una disminución de concentración de linalol en el extracto. Al igual que en la gráfica anterior, se puede ver que el solvente con mayor efectividad en la extracción líquido-líquido es el de 30%. En este caso, ese aumento de la relación también provoca influye en el coeficiente de transferencia de masa volumétrico global del soluto, incrementándolo. Sin embargo, este comportamiento no es muy regular en todas las relaciones. También se puede observar que a mayor cantidad de solvente se afectan los índices de extracción, tales como la recuperación de linalol en el extracto y la recuperación de limoneno en el extracto. Además, recordemos que en este concepto de extracción líquido-líquido hay un solvente máximo, una cantidad de solvente máxima que se puede utilizar para que el resto que se introduzca en el sistema no genere un desperdicio. Por lo tanto, si uno agrega tanto solvente que ya pasa a la zona de miscibilidad, pues no va a funcionar como un solvente, sino que pues se va a perder todo el producto.
De esta manera, a modo de conclusión, se puede decir que se efectuó exitosamente el fraccionamiento de manera continua y a contracorriente en el contactor de disco rotatorio perforado para ambos sistemas, el sistema modelo y el sistema real, donde en el sistema modelo se obtuvo una concentración de linalol en el extracto de 7 a 10 veces utilizando ambos solventes. Y para el sistema de aceite esencial crudo de naranja, la concentración de compuestos oxigenados fue de 10 a 15 veces más concentrado. También se puede afirmar que se evidenció que las variables que afectan de manera significativa el proceso de la extracción de líquido-líquido son la concentración de linalol en la alimentación, el contenido de agua en el solvente debido a la hidratación que tiene y una modificación en la selectividad de este, y la relación de solvente-alimentación por el incremento que puede tener el solvente y su efecto en la viabilidad del equilibrio. En este caso, pues la velocidad de rotación de discos no tuvo una influencia en las variables, tampoco fue favorable, por lo que no se recomienda como una buena variable. Y en el caso de la viscosidad y la densidad, hubo diferencia significativa solo en el sistema real, más no en el sistema modelo. Muchas gracias.